Hola, ¿cómo están? Este es el segundo día de Orando por el Mundo. Hoy vamos a estar orando por Afganistán. Es un país bastante en boga en todas las noticias. Quería mencionarles un versículo bíblico antes de empezar con todo lo que va a venir ahora en este momento. Más que nada mencionarles que Afganistán es un país que necesita mucha oración. Vamos a la palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Afganistán es un lugar donde hoy podemos decir que muere mucha gente cada día, y mueren de forma por disparos, la verdad es como vivir constantemente una guerra sin llegar a ser una guerra en sí, ¿no? Más que nada mencionar que es un emirato islámico y un país montañoso sin salida al mar, ubicado en Asia del Sur. Comprende su territorio 652.864 kilómetros cuadrados y su capital es Kabul. No posee fuentes de aguas propias y eso también va a ser un problema, va a ser un tema. El idioma oficial de este lugar es pastún y darí. La moneda es el afgani. Podemos buscar, de hecho, esto ya estamos, para poder ver cómo es la moneda. Ok. Equivale a 1,99 del peso argentino. Eso es importante también para saber. Esto podría ser un afgani. La moneda que circula ahí en el lugar. Bueno, vamos a poner acá. Tema de la historia. Eh, Afganistán fue un país que fue muy conquistado por muchos diferentes pueblos, pero al mismo tiempo es un país muy rebelde, nunca se queda conforme con el grupo que venga, digamos, del día. Este grupo en particular, o sea, este pueblo, tiene un estado islámico, ¿sí? Hubo una época que fue musulmana, luego vino un tiempo de acuerdos en 1992. También fue un emirato islámico de Afganistán, que es el gobierno anterior al que es hoy el Emirato Teocrático e Islámico Unitario bajo una autocracia. Esto es la forma de gobierno actual que tienen en Afganistán. Como dijimos, Afganistán es un país que no tiene una fuente de agua propia y eso va a ser un tema al momento de ver los recursos y la parte de economía que siempre vemos. En cuanto a las autoridades, el emir, la máxima autoridad del lugar, se llama Baibatullah Ajustada. Ay, no me salía. Y el primer ministro, Mohammad Akun. Y el presidente de la Corte Suprema, Abdul Hakim. Y el segundo apellido no me sale. Bueno, en fin. Algo interesante que me llamó la atención buscando información sobre el país que hemos estado dando es que Afganistán significa tierra de afganos. Esto quiere decir, es también como de alguna forma, protesta de cualquiera que quiera venir a querer dominar estos lugares. Afganistán es un lugar que lamentablemente, según las informaciones que encontré, está muy marcado por la corrupción del gobierno. Ahora actualmente están los talibanes al poder. Todo esto también tiene una razón de ser, tenemos que ir viendo bien el tema este. Dice, después de las elecciones presidenciales en Afganistán en el 2014, Ghani se convirtió en presidente en septiembre del 2014. La guerra de Estados Unidos en Afganistán, que fue sostenida por Estados Unidos hasta ahora, dice, terminó oficialmente el 24 de diciembre del 2014.
Miles de tropas de OTAN, lideradas por Estados Unidos, permanecieron en el país para entrenar y asesorar las fuerzas del gobierno afgano. Hasta el 2016, la guerra del 2001 al 2021 se tradujo en más de 90.000 muertes relacionadas directamente con tal conflicto, cifra que influye en las bajas de los insurgentes, los civiles afganos y las fuerzas gubernamentales. Más de 100.000 personas resultaron heridas. Durante el gobierno talibán, las mujeres debieron taparse la cara para poder ver a un hombre que no es un marido o su hijo. Para ello se cubren con el burka. Hoy en día que hay tantos temas con este indumento, el burka, pieza de tela que cubre la cabeza y que deja solo una rejilla de tela para ver. No puede salir sola de su casa. Pueden ser azotadas públicamente en castigo por mostrar sus tobillos, usar tacones altos, lavar ropa en público, asomarse al balcón de su casa o viajar en taxi sin un tutor legal, es decir, un padre, un hermano o un marido. También son castigadas por apariciones públicas, ya sea en revistas, libros, televisión, radio o incluso baños públicos. Ir a reuniones donde haya varones extraños o estrechar la mano o tocar a un hombre que no sea su marido. Las mujeres tienen prohibido estudiar, excepto la religión, trabajar, hacer tratos comerciales, usar maquillaje, pintarse las uñas, reírse en voz alta, vestirse con colores, ser fotografiadas o filmadas. Desde la caída de Kabul, la organización de los talibanes han tomado el control de facto del país, conformando un gobierno provisional paramilitares y funcionarios de la extinta República Islámica que están alojados en el valle de Pashmir, no reconociendo al nuevo gobierno talibán. Bueno, más que nada mencionar que, por ejemplo, hoy estuvimos todos alegres por el tema de finalmente se definió quién iba a ganar la Copa del Mundo en cuanto al torneo de fútbol. Más que nada mencionar que cuando estuvieron los representantes de este país no quisieron cantar y eso suele pasar cuando ocurre un gobierno de facto como muestra de estar en contra del gobierno que hoy está en el lugar. Los talibanes llegan al poder por medio de la fuerza, eso es importantísimo saber. Y cuando uno va es necesario saber esto que mencionábamos de las mujeres. El lugar donde yo encontré toda esta información lo transmite de un lado como puramente, para mi caso, desde mi punto de vista, como una crítica dura a lo que es un país, ¿sí? Yo particularmente pienso que cada país tiene su cultura, tiene su forma de moverse, que a unos les puede agradar más que a otros. Hoy está muy en boga decir, bueno, todos a favor de lo que sea el LGBT, todos a favor de lo que sea la ideología de género. Y hoy particularmente mi postura respecto a estos temas es no debiera ser obligatorio absolutamente nada de la ideología de género porque no todas las personas tienen esta forma de pensar. Y en cuanto a el avance que está haciendo el LGBT de querer mostrarse en cualquier ámbito, incluso sabiendo que hay países en los cuales si eh, un ciudadano de ese país se presenta a favor de eso puede tener graves repercusiones, a mi parecer me parece una muy mala jugada, digamos, de estos grupos, querer presionar a esos lugares para que muestren su favoritismo. Pienso que todas estas cosas podrían no haber estado, por ejemplo, en el fútbol y estuvieron. Pienso en esas cosas. Por otro lado, mencionarles que todo esto que tiene que ver con un nuevo pensamiento, una generación que se está levantando con una forma de pensar, no es casualidad, no es ingenuo, hay alguien que está detrás de todo esto y que está llevando todas estas cosas a diferentes países. Y no son gente justamente que estén sin recibir ningún tipo de sueldo, son personas que lo buscan desde un lado político. Hay realmente todo un tema económico detrás de esto. Por eso es interesante cuando vemos este tipo de repercusiones de que las mujeres de repente salgan, por ejemplo, sin el burka, no es casualidad. Y yo particularmente pienso que esos son ideologías que vienen de otros países
que de hecho las impulsan a hacer cosas a costa de su propia vida. Entonces, partiendo de eso, yo planteo que la cultura que ellos tienen tiene una forma de moverse. Que por ejemplo acá mencionan que una mujer viaje en un taxi sin un tutor legal no tiene necesariamente que ser algo negativo. Piénsenlo de esta forma. Ellos consideran que el hombre es el protector de la casa, es el que responde por la familia, ¿sí? Y en cuanto al tema del patriarcado, que hoy en día está tan mal visto decir que uno está a favor de un patriarcado, hay que entender que no hay mejor liderazgo que la persona que ama, la persona que realmente esté mejor capacitado para poder llevar adelante ese rol de protección. Entonces, ¿está mal el patriarcado? Yo diría no, rotundamente no. Lo que está mal es cuando una persona de forma despótica, de forma imperativa, trata a todo el grupo como si fueran seres inferiores. Eso es lo que está mal. Y eso se da en liderazgos, tanto de mujeres como de hombres. No solo en familias, sino también en temas de trabajo, en temas de equipo en los estudios, en temas políticos. Entonces, partiendo de eso, quiero, por mi lado, hacer este rompimiento de decir todos contra el patriarcado. No, todos en contra del despotismo, todos en contra de tener una autoridad que no sea elegida democráticamente, que no sea avalada por quienes hoy serían las personas por debajo de esa autoridad, ¿no? Y también hay otras opciones, otras personas que tienen un pensar más de equipo en conjunto sin tener alguien que sea visible, tan notorio como un líder. Eso también, bueno, puede ser un pensamiento bastante bien acertado, aunque yo siempre considero que para cualquier equipo siempre es mejor tener como una cabeza, alguien que pueda dirigir al grupo sin necesidad de hacer, como dije, decisiones que vayan arriba de la voluntad de todos los demás. Bueno, el tema de los libros, de la revista, de la televisión, a nosotros nos va a interesar porque cuando nosotros, por ejemplo, queremos sacar una foto, tenemos que ser conscientes de estas normas. Porque de pronto uno considera que la persona es tímida, no, no es tímida, tiene una cultura que tiene una forma de moverse que no es la de las fotos, no es la de exhibirse en revistas, ¿sí? Ahora, el tema de la educación. El tema de la educación es algo que está empezando a retroceder en cuanto a lo de las mujeres por este nuevo nombramiento talibán, por estos talibanes que vinieron a la fuerza, está mal digamos que diga nombramiento, en todo caso ellos vinieron a la fuerza a este país a ejercer autoridad, entonces partiendo de que ellos están a la fuerza, ellos establecieron un montón de reformas y decisiones para llevar adelante todo un país. Y una de esas es que las mujeres que no asistieron, por ejemplo, a la secundaria, a la universidad, no vayan. Esa es la postura que tiene el gobierno. Y las mujeres que estaban en la universidad, que continúen sus estudios, las mujeres que estaban enseñando en las universidades, que continúen enseñando en las universidades, y las chicas que estudian en las universidades, que solo sean enseñadas por profesoras mujeres. Esa es la idea que ellos tienen, los talibanes. También habría que ver un poco más sobre su cultura, sobre por qué estas cosas están tan en boga. Una de las cosas que tenemos que mencionar es el tema de la religión, porque va a tener mucho que ver la religión con esto. O sea, qué es lo que ellos piensan, quién sería el Dios que ellos adoran, por qué tienen estos tipos de parámetros y por qué también el tema de las consecuencias penales tan severas, ¿sí? Por otro lado, el tema de la economía. Afganistán eh, tiene una economía de agricultura, ¿sí? Bueno, la fuente en la cual encontré la información dice que hay una dependencia. Hay otros países que tienen agricultura, no necesariamente podríamos decir que es dependencia. Pero en fin, la cuestión es que ellos trabajan con lo que es el cultivo de cereales, con frutas, con frutos secos, algodón y papaya. Después podemos mencionar
que ellos, por ejemplo, también tienen rebaños de ovejas y con todo lo que eso implica, ¿no? Como vender las lanas, hacer tejidos, comer la carne. Las pezuñas comúnmente son usadas también para el tema de instrumentos musicales. Los huesos también no se desperdician, también se alimentan a los animales con huesos. Más que nada decir que tienen una gran industria de textiles, hay algo que es muy propio afgano, como una impronta desde ese lado, que incluso hay gente que va por comprar esos textiles. Por otro lado, mencionar que también cultivan trigo, arroz, cebadas, hortalizas, nueces, tabaco, remolacha. Todas estas cosas que mencionamos no es de ahora, es de hace un montón, pero es notorio mencionar que la agricultura de antes con la de ahora cambió mucho. Hoy la tecnología que se implementa y la forma de hacer agricultura es muy diferente. Unos dirán para bien, otros dirán para mal, el tema de los agroquímicos, el tema de cuánto daño se puede llegar a hacer la tierra con algún tipo de cultivo. Eso es también un tema. Una de las cosas que mencionamos también es, hay un cultivo de opio. Hay plantas que pueden ser usadas para lo que es, en este caso, la heroína. En un programa de cable, acá en Argentina, muestran cómo incluso en vez de transportar drogas, transportan directamente estas plantas que son usadas para la fabricación de estas drogas. ¿Por qué? Porque de esta forma esto no es ilegal. O sea que la persona que lo traslada no tendría mayores consecuencias que de pronto pagar alguna cuota de dinero o algo por el estilo. En este sentido, tendríamos que estar orando por el tema de lo que es narcotráfico de drogas y todas las derivaciones, ¿no? Otra de las cosas para mencionar es que también se venden pieles, cueros, piedras preciosas y semipreciosas. Mencionar también que hay grandes producciones de lo que son eh, lo que es curtimbre, todo lo que es marroquinería, que también tienen un gran trabajo y son muy, muy buenos de calidad. En ese sentido, podemos mencionar que entonces la economía de este lugar tiene como varias fuentes. También podemos mencionar que crían camellos, burros, vacas y cabras. Una de las cosas que me llamó la atención al momento de ver este país es que tienen un montón de minerales. Los minerales que ellos poseen son tantos y mencionan muchos que podrían ser mejores usados o más explotados. Por ejemplo, esmeralda, cromo, zinc, uranio y hidrocarburos. Además de que Afganistán tiene fuentes grandes de petróleo. ¿Sí? El petróleo va a ser una de las razones claves para entender los problemas que ocurren en este país. Estados Unidos, desde que pudo, quiso conquistar Afganistán por esta cuestión, porque tiene un montón de riquezas. Y no es el único país que intentó hacer esto. Por eso hablamos de todos los pueblos que trataron de llegar a Afganistán. Y una de las cosas que no es menor es que cuando uno va como turista, comúnmente les recomiendan no viajar solos, viajar siempre acompañados con algún traductor, con alguna agencia de turismo y sobre todo comúnmente se viaja con personal de seguridad. Estas cosas son muy raras. Es normal en ese país poder ver que la gente vaya armada. Entonces, eso es interesante como para poder entender el contexto en el que realmente se ven involucrados todos los que viajan. Una de las cosas no menor es que también cuando uno quiere viajar, la verdad es que se dificulta. Estuve siguiendo a un youtuber mexicano, él mencionaba esto de que cuando él quiso ingresar tenía varios problemas porque su visa no les permiten ingresar de cualquier forma. De hecho, para poder el ingresar tuvo que ir desde Europa.
y en Europa no los dejan posarse siquiera los mexicanos a menos de que tengan otro vuelo. Y esto es notable. Si vos vas a viajar a estos lugares, orá mucho por el tema de la visa, del pasaporte, para que no tengas mayores inconvenientes. Sobre todo se hace mucho más factible, mucho más rápido si es un tiempo determinado y si tenés, digamos, un lugar donde quedarte, sumado a una profesión, alguna ocupación que no sea un problema para el país, cosa de que a vos te dejen pasar lo más tranquilamente posible. Otra de las cosas para mencionar es las etnias que se encuentran en Afganistán. En Afganistán tenemos pastunes, tenemos tayikos, tenemos azaras, uzbecos, aimak, tenemos turcomanos, también hay baluchis, y estos son los porcentajes de etnias que se encuentran en el lugar. No es menor mencionar que muchos de ellos no conocen la palabra como la conocemos nosotros, no conocen la Biblia, no conocen de Jesús. Entonces, estas cosas llaman a todo misionero que tenga el amor y el llamado a estos lugares a que vayan, a que hagan la obra, a que estén dispuestos incluso a dar la vida por esta cuestión. Una de las cosas para mencionar es que acá en Argentina, por ejemplo, uno puede predicar. No todos te reciben bien la palabra, pero no vas a tener el nivel de repercusiones como en estos lugares. Entonces yo admiro profundamente el trabajo misionero y oro para que muchos se levanten, incluyéndome si fuera la voluntad de Dios, poder estar en diferentes países donde la palabra necesita llegar a estos lugares para salvación de la gente. Por otro lado, el tema de la educación, como mencionábamos. El nivel de alfabetización del lugar es del 36%, el 51% de ellos son hombres los que son alfabetizados, y el 21% de esos las mujeres. Lo que mencionan es que justamente con el tema talibán, todos estos porcentajes actuales pueden mermar y mucho en estos tiempos, porque la idea es que los que están estudiando continúen, pero que no continúen las nuevas generaciones. Y hasta que los talibanes cambien su forma de pensar o venga otro grupo a querer estar en el poder, esto va a continuar. Cosas a mencionar es que las universidades más conocidas en el lugar y más nombradas son la Universidad de Kabul, que esto también a tomar en cuenta, no son lugares que puedan enseñar cualquier cosa. Son lugares que seguramente tienen alguien que está vigilando qué es lo que se enseña. Por otro lado, el tema de la religión, bueno, en su gran mayoría, la mayoría tiene su religión islámica. En menor medida también hay budismo y hay zoroastrismo. Bien, ok. La mayoría de los afganos son musulmanes, como mencionamos. Si decimos que la mayoría de los musulmanes son, de las mayorías de los afganos, son musulmanes, ¿nosotros qué deberíamos hacer? Tenemos que saber de qué trata su creencia, de qué trata lo que ellos tienen, no solo por creencia, sino por cultura, porque está muy relacionado la cultura con la creencia. Tenemos que saber bien, por ejemplo, de qué se alimentan, qué cosas no comen, qué cosas les parecen atroces y qué cosas tienen una mayor aceptación. Dice, el 80% de ellos son suníes y el 10% son chiíes. Todo esto también es a estudiar. Si vos, por ejemplo, tenés el llamado a estos lugares, tenés que conocer en profundidad cada uno de estos lugares y también las etnias y su religión. Por otro lado, el tema de la organización del territorio, como la gran mayoría de los países, se dividen en provincias. Para ser exactos, Afganistán consta de 34 provincias. Cada una de ellas tiene una capital y también su correspondiente gobernador. Esta es la división que tienen de las provincias en Afganistán. Mencionan que esta parte de acá es la parte más problemática en el lugar en cuanto a guerras, en cuanto a un montón de cosas que se vienen haciendo, que de no haber lugares de guerras acá, en estos lugares también
podría ser todo mucho más pacífico. Te vas a mencionar de los motivos de oración. Los motivos de oración más que nada van a ser primeramente por el tema de los estudios de las mujeres. Por otro lado, el tema de estas ideologías que están llegando, que no están dando la sangre propia, sino la de la gente misma del lugar, que creo que no debería ser así. Por otro lado, el tema de los empleos, porque los empleos no son bien pagados y también escasean. Eso es importante verlo. El tema de la corrupción, como mencionábamos, para que haya paz en el lugar y para que se corte toda red de narcotráfico, de trata de personas, todo lo que sea explotación sexual, tanto de niños, de adultos, y cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los matrimonios en edades muy de niñez, para evitar que estas cosas sucedan. Prontamente nos ponemos en oración, te animo a que vos, donde estés, te pongas a orar. Unite conmigo, acá están los motivos, vamos a estar orando. Gracias, papá, te damos por Afganistán, te damos gracias por cada uno de los espacios que vos has permitido que hoy existan, porque vos, Señor, estás permitiendo que estos lugares permanezcan, Señor, en tierra firme y continúen. Te damos gracias por cada habitante afgano, por cada persona que está en el lugar. Te pedimos, Señor, para que ellos puedan conocerte, para que ellos puedan tener salvación, Señor. Te pedimos, Padre, para que todo lo que no venga de vos, Señor, hoy, Señor, caiga. Que hoy empiece a haber, Señor, un movimiento que pueda ayudar para empezar a conocerte a vos, para empezar, Señor, a tener temor de vos, Señor, y no del hombre. Te pido, Señor, para que los matrimonios sean cosas que realmente te honren, Señor, que los que se estén por casar, Señor, sepan que se están casando para estar con vos, para tener una relación, un compromiso propio, Señor, con la otra persona. Te pido, Señor, para que cualquier tipo de abuso infantil, Señor, cualquier explotación sexual, cualquier forma de querer allegarse de forma sexual con niños, con gente inocente, pura, que no está todavía apta para estas cuestiones, que realmente sea algo erradicado de todo el mundo, Señor. Te pedimos, Padre, para que las ideologías que hoy están en boga, la ideología de género y feminista, y todos los activistas que están yendo a hacer sus manifestaciones en un país que es extranjero, que es un lugar de una cultura diferente, Señor, no sean afectados, Señor, en este lugar, que no hagan efecto, Padre. Que en todo caso, Señor, las personas que están dentro de la cultura puedan ver, Señor, los contextos propios de su país y los de afuera y puedan elegir las mejores formas, Señor, para el lugar. Que ellos puedan decidir de qué forma manifestarse y no ser influidas por gente que las quiera llevar a algo de forma casi forzada, Señor. Te pedimos también, Padre, para que vos ayudes, para que tu mano, Señor, esté ahí en ese lugar y que la gente empiece a conocerte, empiece, Señor, a tener una relación con vos. Que cuando hagan este tipo de manifestaciones la hagan con vos de su lado, Señor. Que ellos puedan, Señor, hacerlo de una forma sabia, de una forma humilde, de una forma, Señor, inteligente, Señor. Que puedan tener frutos todos los cambios que quieran llegar a hacer a favor de la misma comunidad, Señor. Te pido, Padre, para que la educación en mujeres no sea, Señor, mermada, que sea continuada, Padre, no solo por las mujeres, sino que los hombres también apoyen el tema de la educación de una mujer. Una mujer educada es una mujer que puede dar mejor honra a su país, mejor honra a su familia, puede enseñar a sus propios hijos, pueden mantener una conversación mucho mejor, a un nivel más intelectual, Señor, con cualquier tipo de persona, para su propio deleite, para su propio ir de cada día, Señor. Te pido, Padre, para que las mujeres se puedan sentir plenas, estén en las condiciones que estén, que puedan gozar de la libertad, Señor, de conocerte, que puedan saber, Señor, que ellas son libres en vos. En tu bendito nombre, Padre, te pido también, Señor, por el tema de los empleos, por el tema de que en este lugar no se pueda hacer un turismo como en muchos otros países y ser una fuente de economía. Te pedimos, Padre, para que este lugar pueda empezar a tener otra forma de moverse que permita el turismo, que permita, Señor, poder manejar este tema, Señor, de ideologías diferentes, de culturas diferentes, y que pueda mantenerse, Señor, en unidad como pueblo, Padre.
Te pido, Padre, para toda la gente que está buscando trabajo para que pueda conseguirlo, que puedan tener un trabajo con un sueldo digno, Señor. Te pedimos, Padre, para que en este lugar haya paz, para que no haya tanto problema, Señor, para que la gente mediante su propio buscar de vos, Señor, empiece a tener paz en todas las áreas de su vida, que no haya corrupción, Señor, que la gente que hoy está siendo parte de todo movimiento de corrupción pueda darse cuenta de lo que está haciendo y revertir sus acciones, que puedan elegir, Señor, tener temor de vos y no del hombre. Te pedimos, Padre, también por la erradicación de todo narcotráfico y toda red de trata en el lugar. Te pedimos, Padre, para que todos estos lugares sean alcanzados con tu palabra, que toda esta gente, Señor, puedan dar testimonio de haber estado en algo tan malo y poderse haber volcado, Señor, a vos. Te pedimos, Señor, por toda esa gente que es Saulo, Padre, en el lugar, para que puedan ser Pablos, Padre, en el lugar. Te pedimos, Señor, por este tipo de conversiones rotundas, de gente que estaba en algo demasiado malo y volverse a vos para poder predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, también por la psicología de los niños que fueron abusados, por los niños que tuvieron que pasar por cualquier tipo de maltrato, incluso de trabajo, o de no haber recibido el amor de todo niño que necesita en la infancia, Señor, de sus padres. Te pedimos, Padre, para que vos estés ayudando a todos esos niños que incluso tuvieron que perder alguna parte de su cuerpo en alguna batalla civil, Señor. Te pedimos, Padre, para que todos ellos puedan tener un porvenir en el cual puedan tener su esperanza en vos. En tu bendito nombre, Señor, bendecimos las provincias, bendecimos cada lugar. Te pedimos también, Padre, que cualquier cultura que venga de San la muerte o que tengan este tipo de sacrificios también puedan ser cambiados a vos, Padre. Que toda persona que estuvo en eso pueda conocerte y cambiar de religión. Cambiar por seguirte a vos, Señor. Que sean erradicados todo sacrificio humano en este lugar, que sea limpiado este terreno de toda sangre manchada con gente inocente por sacrificios, por diferentes batallas políticas, por envidia, por enojo, por orgullo, Señor. Te pedimos, Padre, para que estos lugares puedan ser lugares de paz y que se cambie, Señor, su lamento por alegría, por gozo, que puedan mantenerse en un espacio en el que no sea necesario estar constantemente alertas y armados, Señor. En tu bendito nombre, Jesús. Amén. Te doy gracias por haber permanecido durante todo este tiempo, instándote a que puedas orar por tu país. Nunca dejes de orar. Pensá siempre en todo lo que tienen estos países para ofrecer y preguntar a Dios, Dios, ¿vos querés que yo continúe por acá? ¿Vos querés, Señor, que yo vaya a estos países? Pregunta, busquemos la voluntad de Dios en cuanto a esto. Les quería mencionar el tema de las comidas. Ellos comen arroz, ellos comen carne, sí, realmente en menos cantidades que en Argentina y son mucho más duras las comidas porque se mantienen con un sistema de salación de esa carne. También se comen papas fritas, lo que es zanahorias, como en ese sentido hay que tomar en cuenta eso. El tema de la cultura de ellos es mesa grande, compartir con todos. Cuando uno va por primera vez a un lugar, les suelen dar de todo. Alimento van a dar en cantidades enormes. Siempre que se te vacíe el plato, te lo van a llenar. Es realmente en ese sentido un pueblo muy consciente de quien está viniendo de lejos y te van a recibir bien. Vamos a ver el tema de las comidas, que es comúnmente algo que yo suelo mencionar, suelo mostrar. Está el ausac. El ausac es esto que están viendo, que es una especie de pasta. Tenés el bolani, el pan vegetariano. Tenés el lavash, el pan fino con queso y carne. La brocheta de cordero. Como mencionamos esto, el kabuli pulao. Este es el plato más típico de Afganistán, junto al yogur, que después les voy a mencionar cómo se llama, salsa verde afgana, bueno, el boraji banjam, que es berenjena con yogur, bueno, estoy buscando a ver si mencionan el yogur, el jalebi, que es un postre crujiente, el sherkurma,
Es un postre festivo de Radam. Bueno, el Radam es una fiesta que comúnmente mencionan muchos. Es el momento ideal para poder evangelizar en el lugar, de generarles esta reflexión sobre quién es Dios, por qué estamos en este mundo. El Montú, que es albóndigas de carne. Ay, qué rico. Hambre. Bueno, vamos a buscar el tema este del yogur. Eh, Dicen que es Alimani, pero yo lo tengo conocido como de otra forma. Esto, el dadón. El dadón dice que es turco. Bueno, en fin, el yogur que ellos hacen es un yogur que consta a base de pepino, menta y ¿qué más será? Y agua de rosas. Es muy típico y se encuentra en cada lugar donde uno va. Este es el lugar donde se ubica Afganistán. Está en Asia, podemos decir que está en Asia. Está pegado a Irán, el país que oramos por primera vez. Y el tema de las fuentes de agua que mencionamos son fuentes de aguas que no son propias. Esa es la razón por la que dijimos que no había fuentes de agua, pues no son propias. El tema este, las fotos. Vamos por las fotos. Ahí estamos. Estos son los paisajes que podemos llegar a ver en Afganistán. Tienen como una arquitectura muy prolija. Fíjense esta calidad de piso. Algo a notar en Afganistán es el nivel de limpieza en muchos de los lugares urbanos. Puede que en algún que otro lugar no haya tanta limpieza, tanta higiene, pero en estos lugares fíjense el nivel de pulcritud. A mencionar también, la gente que es de España también hace sus videos y ellos mencionan una cosa importante, que ellos, por ejemplo, mientras están en consulados de ahí de España en Afganistán, no se mueven del lugar si no es por medio de un auto blindado y con gente armada. Y comúnmente no salen de su sitio de trabajo. Muchos de los que son de España mencionan que no es lindo estar por las calles porque te miran mal por el tema del traje, por la forma de vestimenta que aclara a primera vista que sos extranjera. No son muy bien recibidos los extranjeros en el lugar. En ese sentido, como que si vas, estaría bueno que también adoptes mucho de lo que es su cultura, por ejemplo, en la indumentaria, en respetar estas cuestiones que tienen de no mostrarse. Sobre todo mencionan esto en la parte de afuera. Cuando vos estás en el hotel, adentro puedes hacer lo que vos quieras, pero afuera, en algunos lugares en particular, estaría bueno respetarlos. Por ejemplo, cuando haces turismo en alguna de las iglesias musulmanas. Bueno, hasta acá. Nos vemos, les mando un saludo, un abrazo grande. No dejen de orar ni interceder.